queridos amigos, bienvenidos al bosquejo del ciclo del discipulado. Estamos en la fase número 2 y nuestro título general de la lección de esta fase es Continúe creciendo. Y para comentar esta lección número 3 está con nosotros el pastor Adilson Moraes, quien es director asociado del Departamento de Publicaciones de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Shock. Un gusto estar con ustedes también. Vamos a hacer una oración entonces para pedir a Dios que nos bendiga en este momento de estudio. Es una recapitulación siguiendo el ciclo del aprendizaje. Así que estemos atentos para que este estudio pueda ser una fortaleza para los líderes y también para los que van a repasar la lección de esta semana. Por favor, Pastor Adilson. Oremos. Querido Padre, Dios eterno, gracias por la oportunidad de recibir de ti la adopción como hijos y también el privilegio de ser discípulos en tu causa. Amén. Bendiga el estudio de tu palabra en esta hora por Jesús. Amén. Amén. ¿Tú ya viste un pajarito durmiendo en una rama de un árbol sin caer? ¿Cómo es que él logra esto? Si no nosotros intentáramos dormir así, sin duda que nos caeríamos y nos quebraríamos el pescuezo. El secreto está en los tendones de las piernas del pajarito. Ellos son construidos de forma que cuando la rodilla, por ejemplo, está doblada, el pie asegura firmemente cualquier parte, cualquier cosa que está asegurando. Los pies no irán a soltar aquella cosa hasta que él desdoble la rodilla para volar. La rodilla doblada es lo que da al pajarito la fuerza necesaria para asegurar cualquier cosa. Es una maravilla, ¿no es verdad? Qué diseño increíble, qué creador hizo cosas tan impresionantes en la naturaleza. Pero no es tan diferente con nosotros, ¿sabían? Cuando nosotros estamos tal vez sufriendo algún problema, algunas dificultades terribles, entonces nos quedamos muy expuestos a caernos. Y cuando todo está amenazado de caer, la mayor seguridad y la mayor estabilidad nosotros la tenemos cuando nuestras rodillas están dobladas. La fuerza espiritual. El enfoque de la lección de esta semana, la lección número 3, es reconocer la importancia de la comunión diaria y personal para la victoria sobre el pecado. Que Dios te bendiga y vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Existen algunos catalizadores fundamentales para el crecimiento espiritual. Y vamos a referirnos específicamente a algunas prácticas espirituales, a algunas disciplinas espirituales que son esenciales para crecer. Pastor Adilson, estas disciplinas están divididas. La lección nos muestra que hay 4 disciplinas por lo menos fundamentales: el estudio de la Biblia, la oración, la meditación y también el ayuno. Vamos a hablar un poco de la primera. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Diríamos todos los días. ¿Cómo así el estudio de la palabra de Dios puede ser un importante elemento para crecer espiritualmente? ¿Y por qué algunas personas que leen la Biblia todos los días no crecen? Me permita leer un texto acá de Deuteronomio, el capítulo 17 y versículo 19. Dice así: y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dios se preocupó mucho, ¿no?, para que esta práctica sea un asunto de todos los días en cada familia. Se da cuenta que acá en el texto Dios tiene su razón. Primero, para que aprenda. Quando eu vou à escola,
eu tenho um livro texto da escola, onde o professor, o maestro vai compartilhar as aulas, não, as classes, e eu vou em el texto seguir o livro para crescer, para aprender. E aqui Deus mira, vai ler para aprender. Outra coisa que diz a palavra de Deus, para guardar, retener para si. É importante, mientras aprende, tu vai retener, guardar em seu coração. Aceptarlo. Aceptar. Há momentos de nossa vida que a palavra de Deus será para nós outros, em nossa memória, em nossa mente, uma força tremenda para enfrentar a tentação. Assim foi com Jesus. Ele utilizou a palavra para vencer Satanás. E por último diz assim, para ponerlo por obra, para praticar. Sua pergunta é, por que muitos leem, pero não praticam? Ou por que não crescem Ou espiritualmente? porque não crescem. Quizás é porque não colocam por obra. Porque não põem por obra, não praticam, não buscam praticar por el poder de Deus. Ou aquilo que apenas estão é leyendo. uma búsqueda de informação. Às vezes um compromisso assim, mire, temos que ler a Bíblia. Então eu tomo minha Bíblia e já que tem que ler, eu vou ler a Bíblia. Pero que depois que tu terminou de ler, pergunta a essa pessoa, o que leste da Bíblia? Aí se dá conta que algumas pessoas leem, pero não meditam na palavra de Deus, que é um tema que vamos ver também A acá. continuação. Agora, a oração. Hablando de oração, ¿por que es que la oración se torna para mucha gente así? No tienen más que hablar, ¿no? Parece que ya hablaron todos los días repiten las mismas palabras, hasta tienen muletillas, ¿no? A veces dicen, Padre nuestro que está en los cielos, ya todo el mundo sabe que tiene que decir eso. Y entonces parece que después quiere acabar rápido y se tornó una fórmula o una repetición vana, pero no es aquel encuentro con Dios. ¿Cuándo es que la oración se torna un ingrediente de crecimiento espiritual? Mira, al inicio algumas pessoas têm dificuldade de falar com Deus. Primeiro que tu está falando com alguém que tu não vê. É difícil para um. Vou falar com alguém que eu não vejo. Como é isto? O algo que no conozco tampoco. Ou quizás não conosco, pero não lo veo. Não vemos a Cristo, não vemos nosso Deus, pero lo sentimos com nós. Então, a oração, primeiro, é uma relação que tu vai ter com uma pessoa que te ama e que tu se dispõe a amá-lo. Segundo o texto de Mateus, o capítulo 26 e o versículo 41, habla sobre a oração. Jesus está falando da oração e ele diz assim, velad e orad, para que não entreis em tentação. O espírito, a la verdade, está dispuesto, pero la carne es débil. Nós, nossa natureza pecaminosa, nós sabemos, quando temos contato com a palavra de Deus, com o Evangelho, sabemos que o pecado é mal. Pero nos proponemos a fazer coisas, nos proponemos a sermos melhores cristianos, melhores esposos, esposa, filhos. Pero quando somos colocados em circunstâncias difíceis, caímos. Temos dificuldade de fazer o que queremos. O apóstolo Pablo disse também, mire, o que eu quero fazer, eu não hago. Eu tenho intenção de fazer, o espírito está listo, pero a carne é débil. ¿Por que devemos orar? Porque não há poder em nós. Não há força em nós. O que há em nós é a capacidade de decidir estar com Cristo, a capacidade de decidir orar, a capacidade de decidir estudar a palavra de Isso Deus. quer dizer que muita gente pode orar sem ter vontade? Sim. A princípio tu vai orar sem ter vontade. E eu posso dizer a Deus, por exemplo, Senhor, eu não estou com vontade de falar contigo, pero te pido que tu me ayudes porque mi corazón está indispuesto. Pero si tú estás dispuesto, ayúdame, coloca ese deseo en mi corazón. Pastor, esa oración tal vez sea más sincera y de mayor bendición que algunas otras que son repetidas y no sentimos nada. Que eu já la tenho de memória. Pero se eu abro meu coração assim, não sinto ganas de orar. E mira, depois que tu comete um pecado, aí que não tem ganas. Tem vergonha, não quer orar. Pero é este momento que devemos orar. A oração, devemos, diz Helena de White, abrir o coração a um amigo. Então, por que tenho que desfrutar da oração? É que eu penso que a oração é só um tempo que eu passo de rodilha em minha habitação, em algum lugar, e listo. Eu salgo para o trabalho, parei de orar. Não, eu posso seguir orando.
Aí é uma comunhão com Deus. Eu estou no trabalho, eu estou no bus, eu estou no auto, eu estou caminhando, meu pensamento com Deus. E isso toma tempo para conhecer a Deus. Uma vez que conhecemos a Deus, vamos ter uma relação melhor com Ele. E não somente na igreja, ou mientras estamos de rodilhas estudando, ou lendo a Bíblia, ou lendo um livro, pero eu tenho a segurança que Deus está comigo todo o dia. Yo puedo conversar con Él E en eu cualquier posso momento. conversar a qualquer momento. Y hablando ahora de la meditación, hay un texto en la Biblia que habla un poco sobre la meditación. ¿Cómo funciona la meditación? Porque hay una confusión, mucha gente confunde mucho el término de meditación con algunas otras experiencias de algunas otras religiones, ¿no? ¿Cuál es la meditación bíblica que nosotros debiéramos practicar? Me permite ler Salmos, vamos ler Salmos 104, 34. Esse texto habla que Davi tinha o hábito de meditar. E que tipo de meditação era esta? Os crentes têm um pouco de dificuldade de meditar, com medo de fazer esse tipo de meditação que se habla por aí, se colocar numa postura, não? Respirar hondo, então tem medo. Não tem nada que ver isso. O que é a meditação bíblica? Mira, dulce 104 de Salmos 34. Dulce es mi meditação em Ele. Eu me regocijaré em Jeová. Dulce será minha meditação em Ele. Em quem devo meditar? En Él. Em Ele. Em Cristo, em nosso Deus. Então, me permita fazer acá uma comparação com as duas coisas. Há uma mescla da meditação com oração e estudo da Bíblia. Quando eu estou lendo um texto, por exemplo, vou ler o livro de Salmos 23. O primeiro versículo diz: "El Senhor é meu pastor, nada me faltará." Bueno, eu posso seguir lendo todo o texto, mas eu posso parar. Eu posso parar e ler: "El Senhor é meu pastor." ¿Cómo es eso? Y yo Para paro. mí, y comienzo a meditar en la experiencia de Jehová como nuestro pastor. Él es fuerte, yo soy débil, la oveja es débil. Él es orientado, yo soy desorientado. Él es tal vez todo, yo soy nada. Entonces, puedes... Eu huyo e Ele me busca. Exacto. Ele me leva para seus pastos, não? Verdes. Eu quero comer coisas afuera. Eu quero mirar coisas afuera. E esse pastor vai me buscar. Então eu posso orar e meditar: Senhor, quizás não tenha sido a ovelha que deveria ser. Mira, que diferente ler a Bíblia por ler e ler parando, orando e meditando no que estou lendo. E eu posso também, a natureza, tudo que Deus criou. Uma flor, está em um bosque, as estrelas. Há tempo Pensamientos, ¿no? Detener nuestros pensamientos en cosas que tienen que ver con nuestro Creador, con Él. Dios, Es como dice el salmista, con el texto. Dulce es mi meditación en Él. En Él. Y ahora un poco hablando del ayuno. ¿Qué tiene que ver el ayuno con la vida cristiana? ¿Será que es una penitencia para muchos? Yo voy a agradar a Dios, voy a volver mi cuerpo, privar mi cuerpo de comida y eso le va a agradar a Dios. ¿Cuál es el sentido del ayuno? En Mateo capítulo 6 habla del ayuno. Algunos interpretan mal a questão de ayuno en la iglesia. Hay gente en la iglesia que nunca hizo un ayuno ou não logra hacer un ayuno por muito tempo. Ayuno é uma disposição, uma decisão que uno toma para estar mais cerca de Deus, para uma comunhão mais profunda com Deus, para passar mais tempo com Ele. Generalmente uma pessoa ayuna não por uma manhã mientras está trabalhando, generalmente quando tu tem tempo para estar solo com Deus. El folleto nos habla algo interessante, não? De los benefícios do ayuno. Eu queria só ler breve aqui. Diz assim: os benefícios físicos: ajuda o organismo a vencer as infecções, limpia o corpo, aclara e tonifica a mente e os sentidos, não é? Normaliza e purifica a sangre, rejuvenesce as células e regenera o corpo. Mire, é saludável para o corpo. Agora,
E os benefícios espirituais. Aumenta a força da vontade e domínio próprio. Aumenta a devoção personal e a fé. É estabelecida em comunicação mais direta com Deus nesse tempo. Por quê? Porque aclara a visão interior. A mente está clara. Tu para. Então, é uma bendição para o físico e é uma bendição também para a alma. El cuerpo agradece y el espíritu también. Vamos a pasar a la parte de la aplicación, que es la tercera parte del bosquejo. Pedir a Dios que nos dé pasión por Él y por la oración es un desafío. Tal vez una de las aplicaciones que nosotros podemos tomar de esta lección es tal vez que la oración no es una obligación del ser humano por hablar con Dios, pero es una necesidad básica. Pero esa necesidad no nace tal vez de nosotros. Debemos pedir a Dios que nos dé voluntad para orar. Pero hay un asunto fundamental. Las personas les gusta pasar tiempo con una persona que aman. Si nosotros no amamos a Dios, no vamos a querer pasar tiempo con Él. Entonces, tal vez un principio fundamental de la comunión es que necesitamos tener una buena relación con Dios. Decirle, Señor, yo quiero amarte cada vez más. Y cuanto más lo amemos, más que vamos a querer conversar con Él y abrir su palabra, leer sus cartas, meditar y buscar momentos más profundos con Dios. En segundo lugar, podemos aplicar esta lección para poder orar también por otras personas, por personas que no conocen a Dios. La oración no es apenas para nosotros, es en favor de otros también. Esta es una bendición muy grande. Que Dios te bendiga en estas resoluciones. Ahora vamos a pasar a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Qué les parece entonces, como resultado de esta lección, poder tomar algunas decisiones concretas? Llevar a todos nuestros alumnos a poder tomar decisiones es lo más importante. Si estudiamos la Biblia y no tomamos decisiones firmes y claras, parece que no sirvió de nada. En primer lugar, podemos decidir separar un tiempo todos los días en la primera hora para orar y leer la Biblia y meditar. ¿Qué les parece? ¡Qué bendición! En segundo lugar, si tú no tienes un plan de ayuno y oración, ¿qué te parece si comienzas a pensar en un día específico con tu esposa o solo con tus hijos, en fin, como ustedes decidan, para hacer un ayuno? Hay que tomar una decisión. ¿Qué te parece si tomamos la decisión de hacer por lo menos un ayuno por trimestre, un sábado, y allí concentrarnos en nuestra casa, en la iglesia, en el campo, donde ustedes vayan, y ese día dejar de tomar desayuno y almorzar y concentrarse en la palabra de Dios, en estar más cerca de Dios y pedirle algo específico al Señor? Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a nuestra vida espiritual y que estas prácticas espirituales puedan ser permanentes y nos ayuden a crecer. Bendice, Señor, todas estas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.